Muy buenos días, hermanitos. Aquí estamos de nuevo para empezar un nuevo estudio. En esta ocasión, pues quise hacerle caso, prestarle atención a varias personas que me han sugerido que hable acerca del mediador. ¿Por qué acerca del mediador? Pues siempre recordemos, hermanitos, de que somos el blanco de las críticas, de los juicios de los hermanitos separados. Y una de las críticas de ellos es acerca de la oración. Por eso es bueno hablar acerca del mediador, porque ellos están prendidos de un texto como siempre, ¿no? Siempre tomando un texto, sacándolo de contexto, para hacerle creer a la gente de que las cosas son como ellos lo dicen, como ellos muestran en ese texto. Y yo recuerdo lo que dice el padre Luis Toro, que él dice de que un texto sin contexto es un pretexto. Y eso es verdad, porque cuando usted le leen un texto y no le leen el contexto, a usted le están diciendo que crea lo que esa persona quiere que usted crea. Él interpretó ese texto a su manera y quiere que usted lo crea de la misma manera como él. Así que usted termina creyendo en la palabra de él y no en la palabra de Dios. Por eso hay que leer el contexto, porque leyendo el contexto ya no le creemos a la persona, sino a lo que dice la Escritura. Ellos tienen como base 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2, 5, que dice, porque hay un solo mediador y porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, que es Cristo Jesús. Entonces, ellos nos dicen, bueno, a ver, si no hay sino un solo mediador, ¿por qué ustedes utilizan que dizque a la Virgen María, que dizque a los santos? Y bueno, pues, ustedes saben de que eso es prohibido, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús. Por lo tanto, nuestras oraciones tienen que ser dirigidas a Dios por intermedio de Jesús. A ver, aquí hay un detalle y eso sí quiero que o sea, de eso se trata, ¿no? De enseñarlo y dejarlo bien clarito en el día de hoy. En la Biblia, mediador no es lo que ellos dicen, ¿cierto? Aunque sabemos que mediador e intercesor son sinónimos. Recordemos que nosotros utilizamos la intercesión de María, de los santos, de los ángeles, porque vamos a ver más adelante que hasta los ángeles ruegan por nosotros. Eh, a pesar de que son sinónimos, mediador e intercesor, no significa que en todas las escrituras, en todas las oraciones, pues el significado sea el mismo. A ver, yo les pongo un ejemplo. La palabra colocar y poner. Si yo digo, yo pongo este lapicero aquí y digo, yo coloco este lapicero acá, estoy en lo correcto, ¿no? Yo pongo el lapicero, yo coloco el lapicero. Son sinónimas las dos palabras, colocar y poner. Pero que ahí sí, yo digo, yo pongo cuidado. Ah, listo. ¿Puedo decir yo coloco cuidado? Eso no se puede decir. Hay gente que lo dice, yo lo he escuchado por cantidades. Ah, yo le coloco cuidado. ¿Cierto? Cuidado no se coloca, se pone cuidado. Son sinónimas las dos palabras. Pero dependiendo de cuál sea el tema, o se utiliza una o se utiliza la otra. Es así de sencillo. Lo mismo pasa con mediador e intercesor. Aquí en la Biblia vamos a ver cómo nosotros sí podemos ser intercesores, no mediadores. En la Biblia mediador significa otra cosa. Para entenderlo tenemos que leer el contexto, no quedarnos únicamente con el versículo 5. Para entenderlo tenemos que leer desde el principio. 1 Timoteo capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1. Miren lo que dice. Por lo tanto, aquí está hablando Pablo, ¿no? Por lo tanto, exhorto ante todo a que se hagan ruegos, oigan, que se hagan ruegos, oraciones, intercesiones, ofrendas de gracia respecto a hombres de toda clase. Aquí se nos está invitando a qué? A hacer oraciones, intercesiones, ruegos de toda clase, respecto a hombres de toda clase, dice, respecto a reyes y a todos los que están en alto puesto, a fin de que sigamos llevando una vida tranquila y quieta, con plena devoción piadosa y seriedad. Mire que la invitación es a eso, a que seamos intercesores por los demás, a que oremos por los demás, a que roguemos por los demás. Eso es lo que nosotros hacemos con la Virgen María, es nuestra intercesora. Eso es lo que hacemos con los santos, son nuestros intercesores, porque es que la Biblia lo dice, que todos podemos interceder, orar y rogar por los demás. Dice el versículo 3,
Esto es excelente a la vista de nuestro Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a un conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que es excelente a la vista de nuestro Salvador, de nuestro Dios? Pues eso, que oremos por los demás, que intercedamos por los demás, que roguemos por los demás. Eso es excelente a la vista de nuestro Dios. Ahora vemos el versículo 5 y el versículo 6. El 5, que es el de ellos, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Aquí es donde vamos a ver por qué Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y nosotros. Lo dice el versículo 6, eso está bien clarito. Dice, volvamos a leer desde el 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Mira el 6, que se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. ¿Por qué Jesucristo es el único mediador? Porque fue Él el que se entregó por nosotros, porque fue Él el que pagó el rescate. Alguien lo expuso de esta manera, ¿no? Cuando, por ejemplo, si la guerrilla secuestra a alguien, ¿cierto? La guerrilla pide un rescate. Pero entonces, a ver, pueden ir personas y hablar allá, venga, suéltenlo, esto, aquello, interceder. Esas personas están intercediendo. Pero si aparece alguien con el dinero y dice, yo pago el rescate, y va y paga el rescate, devuelven a esa persona con vida. ¿Quién fue el mediador? El que pagó el rescate, el que llevó el billetico. Eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Él pagó el rescate, Él fue el mediador. Entonces, en ese sentido, el único mediador es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el rescate por nosotros. Pero ya cuando se trata de la oración, ya nosotros tenemos la total libertad de orar por los demás, de interceder por los demás, de rogar por los demás. Eso lo vamos a seguir viendo con varios textos acá, para que nos quede totalmente claro. Pero entonces, ¿sí notan? Que el contexto nos muestra de que no estamos errados al utilizar como intercesores a los santos y a la Virgen María. Y hasta a los ángeles, que lo vamos a ver más adelantico también. ¿Cierto? Ahora, como la idea es seguir atercando, como la idea es seguir atacando, pues los hermanitos dicen que es que cuando uno se muere, pues a ver, muerto el perro se acabó la sarna. Cuando uno se muere ya está en la tumba y no tiene absolutamente nada que hacer, no puede hacer absolutamente nada. Y para eso toman otro texto sacado de contexto. Eclesiastés 9:5. Mire, ellos leen Eclesiastés 9:5 y otra vez, como de costumbre, lo leen solito, no le leen el contexto, no saben ni de qué está hablando de verdad el tema, cuál es el tema. Leámoslo. Eclesiastés 9:5 dice, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos no tienen conciencia de nada sobre la tierra y no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Se dan cuenta? Que cuando uno se muere, muerto el perro se acabó la sarna. Se dan cuenta de que ya no hay nada que hacer. Eso de creer que los muertos que ya están en el cielo, que eso es mentira. Porque ahí dice que ya no tienen nada que hacer aquí sobre la tierra, que no tienen más paga, que ya no tienen conciencia de nada, porque ya todo lo de ellos fue puesto en el olvido, su memoria fue puesta en el olvido. Si usted lo ve de esa manera y usted no está preparado, hermanito, lo convencen. Y usted dice, si es verdad, hermano, es que cómo le vamos a pedir a los santos, a los que ya murieron, porque los santos son esos, ¿no? Para nosotros los santos son los que murieron en gracia y están allá con Dios. Y lo vamos a mostrar con la misma escritura. Entonces, si lo vemos de esa manera y lo dejamos así como ellos quieren que lo dejemos únicamente con ese texto, pues lamentablemente nos van a convencer. Sin embargo, para poder que eso sea verdad, tiene que contradecir el resto de la escritura. Mire, la respuesta a ese texto está ahí mismo en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7. Mire lo que dice. Hablando de la muerte, ¿no? Cuando uno muere, dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, ¿cierto? Cuando usted muere va a la tumba y ya, su cuerpo vuelve a ser polvo como era antes. Y dice, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué pasa con el espíritu? Vuelve a Dios que lo dio. Ah, sí tenemos un espíritu, sí tenemos un alma. Esa es la que vuelve a Dios.
como lo dice acá, vuelve al Dios que lo dio. Así que eso de que muerto el perro, se acabó la sarna y que todo lo que usted quiera decir, eso no es verdad. ¿Cómo sabemos nosotros que no es como lo dicen los hermanitos separados, especialmente como les digo, los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová dicen de que nosotros no tenemos un alma, que somos un alma. No, eso de que nosotros nos morimos y que el alma va a Dios, eso es mentira para los testigos de Jehová. Sin embargo, si buscamos en Apocalipsis en el capítulo 6, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Vamos a ver si es que es verdad que tenemos un alma o somos un alma. Apocalipsis 6, 9. Miren lo que dice. Y cuando abrió el quinto sello, esto es en el cielo, ¿no? Recuerden eso. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados a causa de la palabra de Dios y a causa de la hora del testimonio que solían tener. ¿Qué fue lo que vio Juan? Juan fue el que escribió Apocalipsis. ¿Qué fue lo que vio Juan debajo del altar? ¿Las qué? Las almas de los que habían muerto. Por lo tanto, no somos un alma, tenemos un alma. Y eso fue lo que vio Juan debajo del altar, las almas de los que habían muerto. Por lo tanto, este texto sí está de acuerdo con Eclesiastés 12:7. Y el espíritu volvió a Dios que lo dio, allá está. Espíritu que estén en gracia, ¿no? Que hayan muerto en gracia. De esa suerte, pensaríamos nosotros, ¿no? Si es verdad que uno se muere y se queda en la tumba, ¿por qué Pablo deseaba en ocasiones morirse? Si buscamos en la segunda carta a los Corintios, a mí me gusta ese texto, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo Pablo deseaba morirse. Pero ¿qué pasaba después de la muerte? ¿Qué creía él que pasaba después de su muerte? Versículo 8 del capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios. Mire lo que dice. Pero tenemos buen ánimo y preferiblemente nos place bien ausentarnos del cuerpo. Cuando se habla de ausentarse del cuerpo es de morir, de dejar este cuerpo. Ausentarnos del cuerpo y hacer nuestro hogar con el Señor. Mire lo que está diciendo Pablo. Él quería morirse, él quería dejar este cuerpo para inmediatamente estar haciendo ¿qué? ¿Su hogar con quién? Con el Señor. Entonces Pablo no estaba creyendo que él se iba a morir y que se iba a ir a la tumba y que ahí se iba a quedar por miles de años, quién sabe por cuánto tiempo, no sé, mientras llegaría el día del juicio. No, señor. Pablo sabía de que él se moría, pero inmediatamente iba a estar allá con el Señor. Eso lo está diciendo el mismo Pablo. Por lo tanto, los santos sí están en el cielo. Los santos sí están en el cielo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Sí pueden orar por nosotros los santos o no pueden orar por nosotros los santos? ¿Sí interceden por nosotros los santos o no interceden por nosotros los santos? Vámonos a Apocalipsis en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 8. Y vamos a ver si es verdad que los santos ruegan por nosotros o no ruegan por nosotros. Apocalipsis 5:8. Miren lo que dice. Y cuando tomó el rollo, las 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo un arpa y tazones de oro que estaban llenos de incienso. Oigan esto. Y el incienso significa las oraciones de los santos. ¿Qué es lo que significa el incienso? Las oraciones de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que están en el cielo. ¿Están orando por quién? ¿Por ellos? No, por ellos no. Ellos ya están en el cielo, ellos no necesitan oraciones para ellos. Están orando por los que sí necesitamos esas oraciones para poder entrar al cielo. O sea que sí oran por nosotros los santos. Si nos vamos allá al capítulo 8, vamos a leer los versículos 3 y 4, de ahí mismo de Apocalipsis. Capítulo 8, versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Y llegó otro ángel y se puso de pie junto al altar, teniendo una vasija de oro para el incienso. Y se le dio una gran cantidad de incienso para que la ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Imagínense, para ofrecer el incienso con las oraciones de los santos en el altar. Pero miren lo que dice el versículo 4. Y el humo del incienso
subió de la mano del ángel con las oraciones de los santos delante de Dios. Miren, ¿qué es lo que hacen las oraciones de los santos? Ascienden, suben como el humo del incienso a Dios. Entonces, ¿oran o no oran por nosotros los santos? Pues ahí está escrito en la Biblia. Quien lo quiera seguir negando, pues problema de cada uno, ¿no? Problema de cada uno. Ahora, vámonos al libro de Job, vámonos al Antiguo Testamento. En el libro de Job, vamos a leer el versículo 5 y el capítulo 5 y versículo 1. Mire, esto sí que me llama a mí la atención, porque es que vamos a ver que esto de los santos no es cosa de ahora, de Nuevo Testamento únicamente, para nada en absoluto. Mire lo que dice Job 5.1. A ver, tomemos en cuenta una cosa aquí, para que recordemos, ¿no? Recordemos que Satanás le pide permiso a Dios para atacar a Job, para quitarle todo. Y Dios le da permiso a Satanás que lo haga, ¿no? Solo que le dice, no lo vaya a matar, listo, no le vaya a quitar la vida. Eso es lo que le dice Dios a Satanás. ¿Y qué pasa con Job? Mire, Job pierde las cosechas, le incendian las casas, se le mueren los animales, se le mueren los hijos, él tiene una enfermedad aterradora. Mejor dicho, lo que está viviendo es tenaz, ¿no? Lo que está viviendo Job. Pero Job siempre siguió orando. Él tenía personas que lo aconsejaban, maldice ese Dios y muere tranquilo. Dentro de las cosas que esos consejeros le decían, mire lo que le dicen ahí en Job capítulo 5 versículo 1. Le dicen, llama por favor, ¿hay quien te conteste? Como quien dice, pues, ¿qué te ganas tú con estar orando si nadie te está contestando? Y le dicen, llama por favor, ¿hay quien te conteste? Y mire lo que dice, ¿y a cuál de los santos te volverás? ¿A cuál de los santos te volverás? ¿Se dan cuenta ustedes? Quiere decir, nos está mostrando de que sí le pedían a los santos. ¿Quiénes eran los santos? Recordemos a Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. ¿Eran los santos? Entonces, si eso eran todos los santos, desde aquella antigüedad se acostumbraba a pedir la intercesión de los santos. De hecho, pues, los mismos ángeles ruegan por nosotros. No lo olviden eso. Hebreos 1.14. Miren lo que dice Hebreos 1.14. Hablando de los ángeles. Miren lo que dice. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son los ángeles? Dice que son espíritus ministradores que están al servicio, que están a favor de aquellos que están buscando la salvación. Los ángeles están ahí también rogando, intercediendo por nosotros. Entonces, ¿de dónde sacamos nosotros de que no se puede interceder, que los santos no interceden por nosotros? Cada quien con sus críticas, allá los hermanitos separados, pero nosotros sabemos y tenemos pruebas con la Biblia de que los santos sí interceden por nosotros, incluyendo a los ángeles, ¿no? Ahora, mire cómo nosotros desde siempre tenemos ese consejo del apóstol Pablo, de Santiago, de los apóstoles, de que intercedamos los unos por los otros. Ahí en Romanos 1.9, mire lo que dice. Esto lo está diciendo Pablo, mire. Romanos 1.9. Dice, porque Dios, a quien rindo servicio sagrado con mi espíritu respecto a las buenas nuevas acerca de su Hijo, es mi testigo de cómo sin cesar siempre hago mención de ustedes en mis oraciones. ¿Sí notan? ¿Sí notan cómo Pablo dice que él hace mención de todos? O sea, que él ruega por todos, que él intercede por todos, que él ora por todos. ¿Cómo nosotros no vamos a imitar a un santo que es Pablo? ¿Cómo nosotros no lo vamos a imitar a él? Si él lo hace, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Primera Tesalonicenses 5.25, mire lo que dice Pablo otra vez. Pablo otra vez nos lo dice. Dice, hermanos, sigan orando por nosotros. Miren la cuestión aquí, ¿no? Pablo primero nos dice de que en las oraciones él
ora por todos. Pero aquí Él pide que oren por Él. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que todos oremos unos por otros. Eso es simple y llanamente lo que nos está diciendo Pablo. Que todos oremos unos por otros. Ellos por nosotros, nosotros por ellos. Si lo hacía Pablo, ¿por qué nosotros no lo debemos de hacer? Es más, Santiago, mire, ahora no nos quedemos únicamente con Pablo. Si leemos Santiago 5:16, mire lo que dice Santiago 5:16. Vamos a leerlo. Dice Santiago 5:16, confiesen los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean salvados. Mire, confiesen los pecados unos a otros. ¿Qué nos está diciendo? Recuerdan que nosotros tenemos que ir a confesar nuestros pecados con el sacerdote, cosa que también niegan los hermanitos separados. ¿Qué está diciendo? Confiesen los pecados unos a otros. Pero dice, oren unos por otros para que sean salvados. ¿Se acuerdan que ahí en 1 Timoteo nosotros leímos que eso era excelente a vista de nuestro Salvador Dios? Que oremos los unos por los otros. Pues aquí Santiago nos lo está reconfirmando, que oremos los unos por los otros. Entonces miren, tanto los muertos, que no son muertos, sino que son los santos, pues ruegan por nosotros, interceden por nosotros. Los ángeles interceden por nosotros. Los ángeles interceden por nosotros, ya lo leímos nosotros, ahí en Hebreos 1:14. Que Pablo nos aconseja que roguemos por unos por los otros, que roguemos por ellos, ¿cierto? Asimismo, lo mismo, mire, Job, en el capítulo 5 lo leímos. ¿A cuál de los santos te vas a volver? ¿Te volverás? ¿Qué quiere decir? Que ellos también tomaban en cuenta a los santos en el Antiguo Testamento. Mire, y hablando del Antiguo Testamento, me gustaría que leyéramos ahí en Éxodo capítulo 32. Vamos a leer Éxodo capítulo 32. Podemos leer los versículos del 11 al 14. ¿Por qué lo vamos a leer? Para que ustedes vean de que es que, a ver, si a Dios siempre hubo quienes le pidieron por los demás, ¿por qué nos lo va a prohibir a nosotros? Es que eso es lo que es irrazonable. Aquí va a hablar de lo que hacía Moisés a cada rato. Cada vez que el pueblo pecaba, cada vez que ese pueblo le fallaba a Dios, ¿qué hacía Moisés? Rogar por ellos. Y aquí hay un ejemplo bonito, a mí me gusta y vamos a leerlo. Éxodo 32, leamos desde el 11. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Yahvé su Dios y dijo, oh Yahvé, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Mire lo que le está rogando Moisés a Yahvé en favor de su pueblo. Y mire lo que dice el versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos. ¿Por qué dice que se acuerde de ellos? Porque eran los santos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestras descendencias toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Pero miren el 14. Entonces Yahvé se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Mire, con el ruego, óiganme bien, con la intercesión de Moisés, simplemente Yahvé se arrepintió de ese castigo que les tenía preparados al pueblo de Israel. Entonces, eso no es de ahora. Eso de que los unos intercedamos por los otros, eso no es de ahora. Eso es de todo el tiempo. Con Dios es de todo el tiempo. Recuerden de que de las cosas que Jesucristo nos enseñó fue a orar. Oren constantemente, oren permanentemente. Jesucristo decía que su alimento era la oración. Entonces, cuando se nos dice a nosotros de que no podemos tener intercesores, que no podemos interceder, eso son trabas que se le ponen a la comunicación con Dios. ¿Y saben quién es el único que está feliz con que hayan trabas para orarle a Dios? El enemigo Satanás. Así que todas esas trabitas
que los hermanitos separados nos ponen son las trampas de Satanás que los utiliza a ellos para hacernos creer que no estamos orando correctamente, para que no oremos correctamente. De eso estemos totalmente seguros de que son trampas. Así que no hay nada en la Biblia que nos prohíba tener intercesores, ni a María, ni a los santos, ni a los ángeles. Ahí lo hemos visto con textos bíblicos muy claros, muy dicientes, no interpretados. Mire, porque es que esa es otra cosa. Los hermanitos separados cogen un texto y lo interpretan a su manera y así mismo lo aplican. ¿Se acuerdan cómo interpretaron Eclesiastés 9:5? Porque los vivos saben de que morirán, pero los muertos no tienen conciencia de nada. Miren, esos hermanitos están tan perdidos porque no han leído en ese Eclesiastés 9:5, no han leído desde el versículo 1, ustedes lo van a leer si quieren. Ahí se habla de la muerte como tal, no de lo que pasa cuando uno muere, no de lo que sucederá después de que uno muere, no, se habla de la muerte. Ahí viene diciendo de que la muerte es algo que nos va a llegar a todos, sea bueno, sea malo, sea extranjero, sea hebreo, mejor dicho, tanto así que el versículo 4 dice de que vale más un perro vivo que un león muerto. Se está hablando de la muerte como tal, no de lo que pasa después de la muerte. Por eso es que especialmente los testigos de Jehová aplican ese texto de esa manera. Ahora, sí yo quiero aclarar algo, y es el hecho de que mucho católico, y esto sí es cotidiano, y nosotros sabemos que es verdad. Hay mucho católico que dice, a mí la Virgencita María me hizo un milagro, a mí San Fulano de tal me hizo un milagro, San Fulano, San Perencejo me hizo un milagro. Los milagros no los hace la Virgen María, hermanitos. Ni la Virgen María hace milagros, ni los santos hacen milagros. Es más, los ángeles no hacen milagros. Los ángeles no hacen milagros. Eso es mentira y nosotros tenemos que estar muy claros en esto. Muy claros en esto. Para todo aquel a quien la Virgen María le hizo un milagro, pues hermanito, usted verá qué hace. Pero recuerde que María no hace milagros, que los santos no hacen milagros. Recuerde que el que hace los milagros es Dios. Mire, ahí en Hechos 19, vamos a leer los versículos, el versículo 11. Son muchos los textos, pero yo quiero leer un hito. Hechos 19, 11. Mire lo que dice Hechos 19, 11. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Se acuerdan? Que hay alguien dijo por ahí de que Pedro resucitó a no sé quién. Pedro no resucitó a nadie. Dios lo resucitó por intermedio de Pedro. Eso es lo que tenemos que tener muy, pero muy, muy claro nosotros, los católicos. Los católicos. Cuando nosotros le pedimos a la Virgen María, no le pedimos que nos haga el milagro, no podemos pedirle que nos haga el milagro. ¿Por qué nosotros en el Ave María decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús? Porque es santa, por eso le pedimos. Pero también te dice, ruega por nosotros los pecadores, ruega. Eso es lo que le estamos pidiendo a María, que ruegue por nosotros, no que ella sea la que nos haga las cosas, porque no es correcto, hermanitos. No es correcto. Entonces, así como en las bodas de Caná, es que recuerden qué fue lo que pasó en las bodas de Caná. ¿Ah? María es la que intercede por ellos. Ahí está una de las pruebas de que sí puede interceder por nosotros. Dice, mira, se acabó el vino cuando le dijo a Jesucristo, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Y después, ¿qué le dice María a ellos? Hagan lo que Él les diga. Ella no les dijo, hagan lo que yo les voy a decir. No. Hagan lo que Él les diga. Entonces, cuidado con eso, hermanitos. María no hace milagros. Dios hace el milagro. Por intermedio de ella sí. Los santos no hacen milagros. Dios hace el milagro. Por intermedio de ellos sí. Por eso ahí en Hechos 19:11 dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Que la gente decía, ay, Pablo hizo el milagro. No fue Pablo el que hizo. Eso tenemos que borrárnoslo. ¿Por qué? Porque recordemos que de ahí es donde se prenden los hermanitos separados para esos ataques que nos lanzan, que somos idólatras. Y si usted cree, hermanito católico, de que la Virgen María sí hace milagros,
Usted está idolatrando a María. ¿Por qué? La está poniendo al nivel de Dios. Porque la Biblia dice que Dios hace los milagros por intermedio de, ¿cierto? El que hace el milagro es Dios. Si usted dice que María hace los milagros, la pone al mismo nivel de Dios y eso no es verdad. María es tan humilde que ella dijo que estaba a los pies de Dios. Haz conmigo, con tu esclava conforme a tu divina voluntad. Entonces no es eso, no creamos eso jamás. Cuando el santo, si el santo hace milagros, usted lo está poniendo al santo al mismo nivel de Dios. Recuerden que el que hace los milagros es Dios. Por intermedio de ellos, sí. Entonces no olvidemos eso, hermanitos, dejémoslo muy en claro para que nuestro testimonio sea el mejor, para que no demos pie a ese tipo de ataques que nos lanzan los hermanitos separados, ¿cierto? Para que los ayudemos. Es que si ellos escuchan esto, jamás los vamos a hacer entender la verdad. Cuando ellos se enteren de que sí es verdad que creemos que es Dios el que hace los milagros, que María y los santos solo interceden, que es maravilloso, que es lo máximo. Cuando nosotros le podemos demostrar eso a los hermanitos, créanme, que muchas de esas personas probablemente empezarán a pensar en volver a la Iglesia Católica si fue que pertenecieron antes a la Iglesia. Y si no han pertenecido a la Iglesia, por lo menos van a conocer la verdadera doctrina de la Iglesia Católica. Por lo menos van a entender qué es lo que de verdad enseña la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica no es lo que enseña un pastor u otro, no. Que la Iglesia Católica es lo que ella enseña y punto. Y que todo lo que enseña nuestra Santa Madre Iglesia está escrito aquí, en las Escrituras. ¿Por qué? Porque lo que nosotros enseñemos tiene que ser palabra de Dios, no palabra de hombres. Lo que enseñan los pastores es lo que ellos interpretaron, es palabra de ellos, no es palabra divina. Ese es el punto, ¿no? Que nuestra vida la vivamos conforme a la palabra de Dios, que lo que nosotros enseñemos sea eso, la palabra de Dios, hermanitos. Que el Dios del cielo me los bendiga.